Mi nombre es Paco Márquez, soy el responsable editorial de Ondina Ediciones. Somos una pequeñita cooperativa. No tenemos que pagar a accionistas, no tenemos que pagar dividendos, y eso, bueno, pues no es que los beneficios sean muchos tampoco, pero bueno, sean muchos o sean pocos, pues no hay que dárselos a nadie. Y eso nos permite reinvertirlo todo en la editorial y poder permitirnos el lujo, porque realmente es un lujo, el publicar lo que nos gusta, el publicar lo que nos apetece, lo que vemos bien, aunque unas veces sea muy comercial, otras veces sea menos comercial, pero si es algo que nos gusta, pues a por ello que vamos. Poco más que deciros, solamente porque hoy los importantes son ellos dos. Solamente deciros que cuando creamos Ondina, cuando creamos la editorial, nos marcamos cuatro objetivos. No, en realidad nos marcamos muchos objetivos, pero con el paso del tiempo pues lo hemos dejado en 4 básicos, que sí que intentamos seguir cumpliéndolos. El primero es el de que haya contenido de calidad, que todas las obras que publiquemos tengan calidad, no publicar cualquier cosa que nos llegue. En segundo lugar, buscar diversidad de géneros, buscar diversidad de temas, de autores, no encasillarnos en algo concreto. En tercer lugar, pues apoyar sobremanera a los autores noveles, bien porque sean jóvenes y no han tenido oportunidad, bien porque empiecen a escribir un poco más tarde, bien porque sean obras que a nosotros nos gustan, pero que no sean las que normalmente una editorial grande coge para su catálogo. Y buscábamos también, como cuarta premisa, pues que tuvieran algo, esto es complicado, ¿no? Pero queda muy bonito, ¿no? A la hora de explicar estos 4 principios, queda muy bonito decir, buscamos originalidad, ¿no? Una chispa de originalidad, algo diferente. Es complicado, ya lo sé, pero bueno, es algo que intentamos. Como veis, en esos principios, muchos de ellos están reñidos con lo comercial, están reñidos con que luego haya ventas y demás, pero como os digo, no os importa, y además creo, enlazando con el acto de hoy, que precisamente la novela que presentamos hoy pues cumple esos 4 objetivos que nos hemos marcado, o que nos marcamos en su momento al crear la editorial, y además va a ser un libro que se va a vender muy bien porque tiene todos los ingredientes para que sea, no vamos a decir un superventas, o tal vez sí, ¿por qué no? Pero desde luego para que se venda muy bien. Y bueno, pues por mi parte poco más. Yo presentaros, aunque ya los conocéis, pero decir 2 palabras de las personas que están en la mesa, que son los que nos van a poder hablar mucho mejor que yo del libro, y que son, por supuesto, el autor, Alfredo Carralero, al que todos conocéis, madrileño de pro, informático de profesión, y que comenzó a escribir pues cuando ingresó en la gran empresa mayoritaria de este país, que es la que permite pues tener tiempo para hacer las cosas que nos gustan y a las que, bueno, pues él es un enamorado de la historia, así es que comenzó con un tema sobre el Madrid rebelde, y luego otro tema, bueno, no eran novelas, eran estudios, otro similar, pero sobre el Aragón republicano y rebelde, en donde intentaba desmontar en ambos casos pues las falsedades de la historiografía de los vencedores, ¿no? Y en el caso de Aragón, pues a partir de un hecho histórico real, del levantamiento de los capitanes de Jaca, de Fermín Galán y de García Hernández, creo que era, y después se animó y se lanzó a escribir una novela que, como os digo, cuando la leáis vais a ver que efectivamente tiene los ingredientes para que pegue bien. Y a su lado nos acompaña, tenemos la enorme suerte, como ya ha dicho Alfredo, pues que está con nosotros el profesor de Historia de la Filosofía, Antonio Chazarra, que, bueno, no sé de dónde saca tiempo, pero es un articulista, ensayista, conferenciante, en fin, que si digo prolífico, pues me quedo cortísimo. Por supuesto, ha publicado en muchísimas revistas, últimamente sobre todo en El Obrero y en la revista cultural Entre Letras. En fin,
no quiero alargarme porque su currículum es enorme, pero simplemente mencionar que fue diputado de la Asamblea de Madrid, vicepresidente del Ateneo, impulsor, ahora que no nos oye Isabel Vilabella, pues uno de los garantes y de los líderes de la Fundación Progreso y Cultura. Y bueno, pues ellos estamos en muy buenas manos, así es que le paso la palabra a Antonio. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Yo creo que va a ser una tarde no solo entrañable, sino moderadamente divertida, con no una presentación de estas plumbeas, sino moderadamente divertida y animada. Y hoy es un homenaje y una reivindicación del papel de Alfredo. Yo, por espacio de 20 o 25 minutos, quiero hacer unas reflexiones. Empiezo antes por señalar que el libro, que no sé cuántos de ustedes o cuántos de vosotros lo habréis leído, pero está magníficamente bien editado por Ediciones Ondina, no solamente con calidad, sino con rigor y con gusto. Eso quería decirlo. Y después vamos con Alfredo, que tiene detrás de sí, este es su tercer libro, dos, como ha señalado Paco, el primero, Paseos por el Madrid rebelde. Curiosamente, en los dos primeros libros aparece en el título la palabra rebelde, lo cual ya es indicativo de que tiene un enfoque crítico y un enfoque reivindicativo. El Paseos por el Madrid rebelde es un libro excelente, donde uno de los primeros capítulos está destinado al Madrid de los Austrias, donde se desarrolla esta novela, y tiene otro dedicado a Robledo de Chabela, donde se cuentan algunas anécdotas muy interesantes, como que allí sorprendió la guerra civil a Tierno Galván, o que es el pueblo de Antonio Robles, el autor de cuentos, que hoy, pues como todo va muy deprisa, ya lee menos gente, pero en su momento fue muy interesante. Y el segundo es Aragón, rebelde y republicano, que también, como he señalado, tiene por epicentro el levantamiento de Jaca de Fermín Galán y de Antonio García Hernández, pero a partir de ese epicentro se va pasando revista a una serie de aragoneses pues que han intervenido luchando por la desaparición de la esclavitud, por el sindicalismo, por el liberalismo, cuando el liberalismo era algo serio, y por una serie de principios, y es un libro muy interesante. El que hoy se presenta, este libro, de una manera original y creativa, y insisto en los dos adjetivos, original y creativa, se adentra en el universo de lo que se ha dado en llamar novela histórica. Pero como voy a señalar brevemente, es una novela histórica y al mismo tiempo es mucho más que una novela histórica. Contiene una serie de aberturas, de andanzas, pero tiene unas reflexiones políticas muy interesantes, éticas y filosóficas. Algunas como dejándolas caer, y evidentemente esto es un valor añadido. Bueno, el propio título es un título enigmático. Para los que no lo hayan leído, no se preocupen, no voy a hacer spoiler. Está destinado a despertar la curiosidad de
del lector, y cuando terminen de leer la novela, lean otra vez el prefacio y el primer capítulo, porque en buena medida tiene una estructura circular. Es un círculo que se inicia y acaba en el mismo episodio. Bueno, y algo que me ha llamado la atención de las varias cosas es que la novela establece un diálogo entre el presente y el pasado. Está escrita y la mirada es del presente, pero está puesta sobre el siglo XVII, sobre ya la etapa de decadencia, la etapa de final o casi final de los Austrias, y nos indica esa mirada que del pasado tenemos que aprender, pero que hay muchas cosas del pasado que están ahí pero no las sabemos ver, que están ahí pero que necesitan ser analizadas. De modo que un principio del libro, de los 5 o 6 que yo quiero marcar, es que en buena parte el pasado está por descubrir. No se descubre solo el futuro, hay que descubrir el pasado. Bueno, y el siglo XVII, que es el periodo que abarca la novela, tiene una serie de aspectos que quiero calificar claramente pertenecientes a la cara oculta de la historia. No a la intrahistoria, sino la cara oculta de la historia. Lo que ha existido pero no se habla, lo que ha existido pero se pretende ocultar, lo que ha existido pero algunos hacen como que no ha existido. En ese sentido. Bien. Siguiente aspecto de muchísimo interés. El Imperio Español, en esas frases de que no se ponía el sol y tal. El Imperio Español no hubiera logrado mantenerse sin una formidable red de espionaje. La red de espionaje era una red extensa y clara. El jefe de esa red era el conde duque de Olivares, y a esa red yo tengo algunos ensayos, he publicado sobre esto. A esa red pertenecía Quevedo, Francisco de Quevedo, y un personaje que es Saavedra Fajardo, un diplomático y un escritor, y señalar ese aspecto de la red de espionaje. Y ahora vamos a otro aspecto. ¿Cuál es el modus operandi o la forma en que está tratada la novela? Bueno, pues al igual que hace Clarín en La Regenta, pues, no se menciona a La Regenta, pero es lo que no se menciona, pero está ahí. Tiene una primera parte de la novela que es presentar a los personajes para que el lector se familiarice con cuáles son las piezas sobre el tablero, y una segunda parte trepidante donde se viven las intrigas, las aventuras. La primera parte se llama La Ruta y la segunda La Llama. Seguro que ya a algunos de ustedes esto les ha sonado, porque es un homenaje a un magnífico y formidable novelista como es Arturo Barea. Arturo Barea en La Forja de un Rebelde, las 3 partes de que consta, La Ruta y La Llama. Es una novela que junto a esta, que la deben leer cuanto antes, leer o releer La Forja de un Rebelde, es también una recomendación o una sugerencia muy interesante. Bien, pues como toda novela histórica que se precie, toda novela histórica, se mezcla, pero yo diría que más que se mezcla, se fusiona ficción y realidad. Hay personajes históricos donde evidentemente los pensamientos de esos
personajes los ha puesto, pero son personajes de una autenticidad probada histórica, y otros personajes son creados, inventados para que se muevan en ese contexto. ¿A qué les suena esto? A los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, que hace vivir en un contexto histórico documentado y riguroso a unos personajes creados junto con algunos personajes de ese periodo. Siguiente aspecto, disculpen ustedes que vaya un poco deprisa, pero no me voy a exceder del tiempo que he dicho que ocuparía. Es una novela pedagógica y dialéctica. ¿Y por qué es pedagógica? Porque está un propósito de la novela, es mostrar cómo era esa España, cómo vivimos una que es consecuencia de aquello que ha evolucionado, y mostrándonos una serie de aspectos económicos, políticos, y no me quiero meter en molduras, pero sí por lo menos señalar que tiene una lectura antropológica, de antropología cultural, clara, evidente. Bien, porque una constante en la historia de España, esto lo vio estupendamente, lo vio Clarín, lo vio Galdós, lo vio Barea, lo ve Alfredo, es una lucha entre quienes aspiran a que las cosas cambien, al progreso, al europeísmo, a que España se abra, y los tradicionalistas, que son los que ahogan cualquier expectativa de cambio y yugulan ese cambio, y hasta ahora esperemos que cambie. Siempre han ganado los que han pretendido acabar, machacar, eliminar, impedir esos cambios. Y en la novela, independientemente de la parte de ficción a la que me referiré enseguida, esos dos personajes están claramente identificados con Juan de Austria, o Juan José de Austria, el hijo apócrifo, natural o bastardo, como quieran ustedes llamar, de un monarca, y de Carlos IV, y la reina madre, que es un personaje en la novela particularmente oscuro y siniestro. Unos 2 o 3 atractivos inmediatos. Leyendo la novela hay elementos indisimulados, claros, evidentes, de una comedia de capa y espada. Hay cualquier obra de Lope, de Calderón, de Tirso, de Rojas Zorrilla, esa comedia de capa y espada. Y un aspecto que despierta un interés grande es que la importancia que da a las sociedades secretas, cómo funcionan en los aledaños del poder o en el núcleo del poder. Hay una serie de sociedades secretas y los hilos que tejen, las redes que protagonizan, ahí están. Y los personajes, otro aspecto, es una novela, por lo general, se desarrolla en un lugar concreto. Bueno, esta es una novela que va dando saltos. Todo el Imperio Español está ahí. De modo que aparece Bruselas, aparece el Escorial, aparece Robledo de Chabela con los dragones de modo que aparece Italia. Constantemente los personajes van dando saltos o van desplazándose de unos lugares a otros. Y otro aspecto que interesa muchísimo por lo menos a algunos lectores es el uso o la
utilización política de la Inquisición. La Inquisición no solamente se dedicaba a quemar herejes, que ya es de por sí una función nobilísima, ¿no? Sino que la Inquisición era un instrumento político que se utilizaba políticamente contra los enemigos de quien tenía el poder, de la monarquía absoluta. Y en ese sentido quiero comunicarles que algunos de ustedes lo conocerán, quizá otros tengan interés, lo que son los criptogramas. En una red de espionaje o en una red que une los distintos centros, núcleos o focos del imperio, necesitan enviarse misivas. Esas misivas, o algunas de ellas, son interceptadas. ¿Cuál es el mecanismo? Pues el mecanismo es hacer unas cartas, unas misivas o unos mensajes en clave y inmediatamente que esos mensajes, cuando son descifrados, cuando son sorprendidos o se acuerdan de ellos, no se pueden descifrar, cuando surge inmediatamente especialistas en descifrar esos mensajes, los llamados gabinetes negros, que enseguida hablamos de ellos. De modo que esos criptogramas de las sociedades, esos criptogramas de las misivas secretas, y nos viene bien para indicar qué eran los gabinetes negros, que son esos lugares donde se descifraban los mensajes de la red de espionaje. Y vamos a ir avanzando. En la novela hay unos personajes que son tolerantes y abiertos y otros manifiestamente intolerantes, pero se rinde un homenaje que a mí me ha parecido muy interesante, aunque está solo indicado a Erasmo de Rotterdam, porque la Europa de Erasmo en alguna medida es la Europa que pudo ser y no fue. Y de hecho los erasmistas españoles, pues todos ellos tuvieron algo que ver con la Inquisición y fueron marginados, de modo que solo apunto eso. Y por si fuera poco lo que he dicho, también aparece en la novela el empleo del veneno como un mecanismo para librarse de quien resulta incómodo. De modo que ahí está. O la importancia que tuvo, esto hay libros de historia, ensayos y monografías sobre la importancia que tuvo la Orden de Malta, y aunque es una novela destinada a entretener, aquí aparecen algunas claves que son interesantes sobre lo que fue, lo que significó la Orden de Malta. Un aspecto que me ha parecido interesantísimo y que no puedo dejar de mencionar es el tratamiento que Alfredo le da a los personajes femeninos. Los personajes femeninos son protofeministas. ¿Había feministas en el siglo XVII? Yo creo que sí. Por ejemplo, si han leído ustedes o han podido ver alguna obra de María de Zayas, pues creo que hay algunos. Pero los personajes, sobre todo Inés, son mujeres que no se conforman, que discrepan o que se rebelan contra el uso tradicional que se quiere dar a la mujer y colaboran con sus maridos y en acciones que son más públicas que privadas. Salen del ámbito de lo privado para jugar sus bazas en el público.
De modo que rechazan los roles tradicionales y los dos adjetivos que me ha parecido interesante destacar es que son decididas y activas. Cuando unas mujeres son decididas y activas, es redundante decir que son inteligentes. No es posible ser de otra manera. Bien, y una novela histórica, o una novela de fondo histórica, necesita también un protagonista, un personaje que sea valiente, que sea arriesgado, que sea fiel, y Alfredo inventa la figura de Diego Zapata. Y a mí me ha sugerido, y lo quiero señalar en esta presentación, que Diego está tanto en su epopeya como en su prosopografía y en sus características. Es un personaje que se pueden hacer dos cosas: dejarlo ahí, o puede protagonizar una segunda, tercera. No, es un personaje que da pie para una saga, o simplemente o se deja ahí, o permite otras novelas donde vuelva la figura de Diego Zapata a moverse en ese siglo, en cierto modo oscuro, pero interesante, como es el XVII. Bien, también, y voy ya rápidamente a terminar, que es interesante la manera en que refleja al clero. Hay clérigos oscuros, clérigos siniestros, clérigos tradicionalistas, pero también hay clérigos preilustrados, y yo quiero que recuerden, por ejemplo, que en un movimiento tan interesante como las Cortes de Cádiz, casi un tercio de los componentes eran clérigos, por supuesto comprometidos con los valores que dan lugar a la pepa, ¿no? Pero, la figura de ese clérigo es Fray Salvador de Laredo, que es un personaje interesante y que es un ejemplo de lo que serían los clérigos de la Ilustración. Bien, termino ya enseguida señalando que el texto está enriquecido, salpicado de una serie de misivas, de cartas, de criptogramas descifrados, que todo esto permite, es como una partida de ajedrez, permite que el espectador juegue con las cartas, con los criptogramas descifrados, y las notas no son notas a pie de página eruditas, que también, sino que son notas fruto de un conocimiento y de una preparación sobre lo que era la Europa, la España del siglo XVII, que unas veces son léxicas, otras pertenecen al ámbito militar. Y el lector interesado, yo creo que debe seguir indagando sobre la iglesia de Roberto de Chabela, donde aparecen los dragones en el techo con motivo de unas obras de rehabilitación, y viendo, y también sugiero que se le conceda unos minutos de reflexión sobre todo lo que ocurrió en el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, que es un monasterio abandonado tras la desamortización de Mendizábal, pero que es interesante visitar. Bueno, una novela histórica es una ocasión para entretener, y esta lo hace, disfrutar de una serie de acciones rápidas, trepidantes, pero también, en el caso de que se quiera trabajar en ese sentido, meditar sobre el ayer, sobre nuestro pasado, y
sobre aspectos no esclarecidos en torno a los cuales pues conviene aportar un poco de conocimiento, de interés, de luz y de inteligencia. Y cierro ya, termino diciendo que hay que felicitar sinceramente a Alfredo por esta novela, que yo coincido con Francisco en que va a tener lectores. No tiene detrás a la editorial Planeta, pero que va a tener lectores que la van a disfrutar, y que tiene dos cosas que desde los griegos y los romanos bueno, se valoran bastante, yo por lo menos las valoro mucho, que es que entretiene, pero también hace pensar. De modo que enhorabuena, Alfredo, y muchas gracias por hacerlo. Bueno, amigos, pues yo voy a ser muy rápido porque no desearía manteneros aquí mucho tiempo, así es que he preparado un PowerPoint de estas cosas que gustan ahora tanto y lo veréis, y lo veremos rápidamente y así, en fin, os cuento. Bueno, amigos, pues empezamos sin más dilación. Coño. Perdonad. A ver, perdonad un momento. La tecnología es lo que tiene, pero si teóricamente debiera poder. A ver. Tienes que ponerlo en modo presentación. El F5, Los ¿no? superiores enemigos de lo bueno. Sí, vale, ya lo veo. Perdonad, disculpad. Bueno, tras este lapsus tecnológico, paso rápidamente. Bueno, os presento la novela que ha glosado tan estupendamente y tan amigablemente para mí Antonio. Bien, os agradezco primero de todos a vosotros estar aquí en un día que es complicado, difícil, por las comidas, etcétera. También a Editorial Ondina, faltaría más, a la amabilidad del amigo Chazarra, que no puedo ser de otra forma, y a la aprecio y disposición de Santiago Palacios. Y desde luego quiero especificar al cariño y aguante de mi compañera Carmen, porque el trabajo de escribir es un trabajo solitario. Absolutamente solitario, y por lo tanto pues quiere decir que hay durante muchos tiempos que no estamos juntos, pero creo que no hay otra cosa, no hay otra posibilidad del trabajo. Bueno, yo soy un autor tardío, empecé a escribir tras de mi jubilación. Ya os ha explicado Antonio que escribí un primer libro sobre Madrid, un segundo libro sobre Aragón. Sustituyeron ustedes chulapos por mañicos y tienen el espíritu del libro, porque es algo parecido. Finalmente he escrito esta novela en mi primera incursión en la ficción. Los antecedentes de la novela, pues miren ustedes, algunas veces le preguntan a la gente, ¿y por qué ha escrito usted esta novela? Pues he escrito esta novela porque Juan José de Austria era un personaje que había leído cosas de él y me parece un hombre extraordinariamente interesante y sobre todo muy desconocido. Entonces, además, aparecieron los dragones en 2000, ¿cuándo, Paco? En 2000, no me acuerdo, hace 10 años o así, los dragones en la iglesia de Robledo de Chabela, y me pareció que unir los dragones y Juan José de Austria pues podía ser una cosa estupenda. Bueno, y a partir de ahí empezó. Habla de la compleja sociedad del siglo XVII, del proceso político, económico y de decadencia militar. Y sobre todo quiero que se den ustedes la idea de que es una buena, creo, y entretenida novela de capa y espada. Cuidé la ambientación, cuidé los detalles del contexto de tal forma que los personajes realizan acciones en un intento de mundo coherente, es decir, coherente con el siglo XVII, claro está. Los conflictos de la novela son múltiples. Los personajes aspiran a la felicidad,
y no siempre la consiguen. Hay conflictos personales, de escalar prestigio, etcétera. Y hay una serie de puntos fuertes que creo yo que es como los protagonistas van intentando pues superar esas situaciones. En suma, se novela la historia del accidentado ascenso al poder de Juan José de Austria, acompañando para ello de una serie de personajes ficticios que la acompañan y permiten novelar y explicar en gran medida la sociedad hispana del siglo XVII. Este es Juan José de Austria. El protagonista es Juan José de Austria, hijo extramatrimonial de Felipe IV y príncipe renacentista y promotor de los protoilustrados, que los llamaron los novatores. El señor que está con cara de susto al lado es su padre, Felipe IV. La vida de Juan José de Austria transcurre alejado del Alcázar madrileño. Este es el antiguo Alcázar madrileño, como sabéis, en el lugar donde está actualmente el Palacio Real estaba el Alcázar de los Austrias, que se quemó en 1700 y algo, no me acuerdo exactamente. Y el rey es uno, Felipe IV tuvo documentadamente como 20 y tantos o 30 hijos extramatrimoniales. Sí, está, seguramente quizá alguno, pero solamente 2 los reconoció, y este es uno de ellos. Su vida está unida a Ocaña, a la ciudad de Ocaña, donde estudia, y a Consuegra como prior de la Orden de San Juan. Después veremos que está muy unido a Aragón. En Aragón llega a ser virrey. Se sentirá siempre muy unido a Aragón, a sus gentes, y en su gobierno intentará introducir naturalmente, este era un hombre de su época, pero no era narcomarxista, pues era a la gente, a la burguesía y a la aristocracia de la zona en el gobierno de la monarquía. Bueno, los personajes son Diego Zapata. Diego Zapata procede de una antigua familia comunera. El tema de que procede de una antigua familia comunera me sirve para explicar determinadas corrientes internas de la historia. Y bueno, fue un antepasado suyo, se llamaba Diego Zapata, precisamente también, y era lo que se llamaba capitán de guerra de los comuneros. Es un personaje histórico, no este Diego Zapata, sino su anterior. Hay un segundo personaje que es Inés, hija de un hombre que se le llama el Robledano, andando el tiempo esposa de Diego, y junto con su prima Catalina se empiezan a plantear lo que algunas mujeres en aquella época, algunas mujeres de la burguesía, claro está, las mujeres que no eran de la burguesía lo único que tenían que dedicarse era a criar hijos y ya está, y no había otra historia. Estas pertenecen a una burguesía de tipo medio y se empiezan a entregarse a la cultura y a las bellas artes. El tercero se llama Lorenzo Luzón, que son amigos íntimos, también de una familia comunera. Y por último hay un personaje que se llama Fray Salvador de Laredo, que es fraile de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, es decir, de la Orden de Malta, personaje central en la novela y maestro y mentor de Diego Zapata. La novela cuenta el ascenso social de nuestros protagonistas, Diego y Lorenzo, para lo cual se enrolan en el ejército como única posibilidad de ascenso para ellos, miembros de la pequeña burguesía comerciante. Pasan a Italia, a Flandes, intervienen en ambos lugares como miembro de los avisos del norte, que eran el servicio de espionaje de la monarquía. Le llamaban avisos porque escribían cartas de avisos, y las cartas de avisos eran los informes, y por eso se llaman cartas de aviso. Había los avisos del norte, los avisos de Levante, etcétera. Desde esa situación participan en una guerra secreta y sin cuartel. Por ejemplo, una cosa que yo descubrí pues es que la monarquía católica pues se dedica a promocionar la guerra de corso desde los puertos del norte, de Flandes. Yo eso no lo sabía hasta que en Dunkerque le suceden, la actual Dunkerque, que los españoles le llamaban Unkerque, le suceden toda una serie de aventuras que no desvelaremos. Finalmente son testigos de la pérdida de todos estos territorios. Tras la pérdida de una batalla en las dunas, de esa palabra que no me sale, y que le lleva a volver a la península. Los relatos de Inés y Catalina bueno, estos son quizá las dos de mis protagonistas. Empiezan a ser
mujeres de la época. Solo los aristócratas o pertenecientes a la alta burguesía podían permitirse la asistencia a academias artísticas o a tertulias literarias. Para el resto de las mujeres la opción era el matrimonio o el claustro. Sin más, no había, la verdad es que no había. Por ello, con ellas recuperamos la memoria de una pintora que hasta hace poco desconocida, Sinfonisba Anguissola, pues parte de su obra estuvo en el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, hoy el municipio de Pelayos de la Presa, y que forma parte de la trama de la novela. Es interesante y les invito a que visiten el monasterio de Santa María, bueno, los restos del monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias en Pelayos de la Presa. La novela habla de la Inquisición, pues uno de sus personajes es apresado y pasa largo tiempo en los calabozos. Hacemos un guiño a las novelas de aventura y de capa de espada, nos entusiasma Dunas y su Conde de Montecristo, y cómo no, los Diamantes de la Reina. Otro de los protagonistas, un muchacho, Luisillo, rememora y pone de nuevo en circulación la literatura picaresca del siglo XVI y XVII del Lazarillo. De igual forma, con la figura de otro protagonista, el sargento Almendros, retomamos algo tradicional de la literatura española, el sanchopancismo. Incluso hacemos un guiño a Hollywood, poniendo en circulación el halcón maltés, que todos los años debía enviar el gran maestre de la Orden de Malta, Felipe IV, por medio del virrey de Sicilia. ¿Os acordáis de la película del halcón maltés? Y Humphrey con el halcón. Asistimos, una de las cosas que pretendo hacer es a discusiones que no sean súper profundas, de nuestros protagonistas sobre religión, magia y ciencia, confortablemente instalados en este caso, como veis, en la biblioteca del Escorial. En aquel momento, ¿y por qué hablo de religión, magia y ciencia? Porque en aquel momento se está produciendo la separación entre religión, magia y ciencia, y empezándose a valorar la ciencia experimental. Estamos en los rudimentos de ese momento. Como nos gusta la criptografía y esas cosas, pues nuestros protagonistas visitan al sabio universal Athanasius Kircher para conseguir un manuscrito de este otro señor que me ha salido con carapito, que se llama François Vieté. Este criptoanalista francés es muy importante porque establece una metodología para el desencriptado de los mensajes. Incluso nos atrevemos en la novela a desencriptar un mensaje de una forma fácil, cómoda y agradable y divertida. Aquí os presentamos un nomenclator más o menos de la época, pues con uno de una estructura similar vamos a desentrañar un capítulo del libro titulado Jugando con las letras. Para combatir dentro de los temas de espionaje entramos también en una cosa que me parece muy interesante y que solo ello requeriría una o varias novelas, que es entran a formar con varias sectas inglesas que son los Diggers y los más moderados Levelers. Son unas sectas de cuasi comunistas que en tiempos de Oliver Cromwell aparecen en Inglaterra, y Cromwell pues se los liquida. Pero es un tema muy interesante, muy interesante. En este caso nuestros personajes los apoyan para fastidiar a Oliver Cromwell, pero bueno. Mariana de Austria, la viuda de Felipe IV y madre de Carlos II, inicia una batalla política contra Juan José de Austria, que se suceden capítulos de enorme crudeza que dejan lo de las agendas actuales, lo deja al pie de los... Es una chorrada en comparación con las historias que se criaban aquí. Finalmente, Juan José de Austria vence y pasa a ser ministro universal de Carlos II en 1677. Y lo hace con un programa reformista que en gran medida es boicoteado por los poderosos del momento. Finalmente, en septiembre de 1677, muere Juan José de Austria, posiblemente envenenado. Dado el corto espacio de tiempo que estuvo en el poder, la feroz oposición interna que fue sometida y la mala situación internacional de la monarquía hispánica, su ministerio no alcanzó ninguno de los objetivos propuestos. Está enterrado en el monasterio del Escorial, en la parte que creo que se llama de Príncipes. Y nada más, amigos, muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias por vuestra presencia. Gracias.